Riesgos en las instalaciones eléctricas. Y bien, este será el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes, el canal que resuelve? Muy bien, este vídeo va dedicado a todos que realmente quieran aprender. Muy bien, riesgos en las instalaciones eléctricas. ¿De acuerdo? Empezamos. He recibido muchas sugerencias, comentarios para hacer o comentar brevemente el tema de instalaciones eléctricas. En la Facultad de Ingeniería en Electrónica, cuando yo era estudiante, pues llevamos también una asignatura de lo que se denomina instalaciones eléctricas como tal, ¿no? En el cual se ven, digamos, la conexión de un circuito domiciliario, las dimensiones de los cableados, conductores, las intensidades, calibres, etcétera, ¿no? Eso, digamos que ustedes en la práctica lo conocen mucho mejor. Bien. Ahora, también en mi campo, en la instrumentación industrial y demás, analizadores industriales, también es muy importante la sección de los cables conductores. ¿De acuerdo? Muy bien. Aprovecharé este vídeo para responder también a una consulta mejor dicho, varias consultas, pero relacionadas al mismo tema. Y básicamente trata de esto. Me han dicho, ingeniero, tengo un gran problema. Me dicen, en una habitación, cuando conecto, por ejemplo, un radiador eléctrico, un termoeléctrico, una estufa eléctrica o ventiladores, pues veo que en las otras la intensidad de la luz de las lámparas que tengo conectadas se ven afectadas, se reducen. ¿A qué se debe eso? Me preguntan, ¿no? Es una pregunta y la respuesta tiene que ver con el tema de las instalaciones eléctricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Básicamente el problema de toda instalación eléctrica, cuando existe un cortocircuito o, digamos, en caso extremo, un incendio, se debe a que no se han elegido principalmente o diseñado bien o se han elegido bien los calibres de los alambres conductores que se utilizan en un circuito eléctrico domiciliario, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, que se ha diseñado el circuito para una intensidad de amperios que realmente no era la correspondiente. ¿De acuerdo? Ese es el caso principal. Lo segundo es que, pues, no se siguen las normativas estándares que hay, por ejemplo, la normativa americana, en Europa y demás. ¿De acuerdo? Hay unas leyes claras en cuanto a la electricidad. Otros también, digamos, como tercer caso, comprar diferenciales termomagnéticos que no son de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, en cuestiones de electricidad, siempre hay que invertir en lo mejor, ¿de acuerdo? No escatimar gastos, así que es la mejor recomendación. Eso te va a evitar cualquier problema futuro. O sea, ya te he dado la respuesta a esto. O sea, no escatimes gastos, consulta a un buen especialista que no te cobre lo mínimo, sino que te cobre lo que debe ser de calidad. Por eso es lo principal, las cosas de calidad, porque todo lo que no es de calidad, pues al final de cuentas lo vas a pagar más caro, ¿de acuerdo? Y no solamente en temas económicos, porque también puede suceder ciertos, digamos, incendios que pueden traer como consecuencias no solamente pérdidas materiales, sino también pérdidas humanas. Así que toma nota de eso. Muy bien, aquí tengo un circuito eléctrico, evidentemente en paralelo. Es un circuito domiciliario. Ya saben que todo el circuito de una casa, de un domicilio, de una residencia, es un circuito eléctrico en paralelo, ¿de acuerdo? Porque todos están sometidos a la misma diferencia de potencial o voltaje, ¿de acuerdo? Digamos, aquí, por ejemplo, en España se utiliza pues 230 voltios alternos y 50 Hz, ¿no? O sea que en Estados Unidos, en América, pues se utiliza 110 voltios a 60 Hz y demás, pero básicamente lo que interesa es la definición, no tanto el valor o la magnitud de los voltios o de la frecuencia. Muy bien, entonces todo se conecta en paralelo. ¿Qué significa que todo se conecta en paralelo? Que todo funciona con una tensión o diferencia de potencial o voltaje de 230 voltios, porque esa es la definición. La conexión en paralelo a todos los dispositivos eléctricos, a todos los elementos, les llega la misma diferencia de potencial. Exactamente. Tú pruebas con un multímetro en todos los tomacorrientes, obtendrás el mismo
voltaje, porque todas las conexiones están en paralelo. ¿Esto qué significa? Pues que cuando tú diseñas el circuito de una residencia, tienes que tener especial cuidado en elegir los calibres del cable correspondientes. ¿De acuerdo? Ahora te explico brevemente. Aquí, simplemente resumido, digamos, esta es la normativa americana, simplemente para que lo tengas de referencia, digamos, como un ejemplo genérico, ¿vale? O sea, tú tienes que seguir la normativa en la región donde te encuentres, ¿de acuerdo? Pero prácticamente eso es muy general, ¿de acuerdo? Así que es probable que también lo utilices. Calibre 14, calibre 12, 18. Por ejemplo, en el calibre 14, un cable de una sección transversal de 1.5 milímetros cuadrados aguanta una intensidad máxima de 15 amperios. ¿De acuerdo? Ya te lo he dicho. Por ejemplo, tengo un cable conductor, cuando hemos hablado de la resistencia, que la resistencia de un cable va a depender de su longitud, ¿de acuerdo? Y del área de su sección transversal. Pero efectivamente, aquí no aparece la longitud del cable porque se supone que todos tienen la misma longitud. Entonces quedaría simplemente el área de la sección transversal. Y por la ley de Pouliot se sabe que la resistencia es equivalente a resistividad por la longitud del cable dividido entre el área de la sección transversal. Y eso evidentemente, se mide en ohmios, ¿de acuerdo? Y esa es la famosa ley de Pouliot. Entonces, está claro que mientras más pequeña sea la sección transversal, el área, más alta será la resistencia. Claro, porque la resistencia y el área se multiplican, es decir, son inversamente proporcionales. Mientras más pequeña sea el área de la sección transversal, va a tener una mayor resistencia, ¿de acuerdo? Y si dicha área es mayor, la resistencia será menor. Perfecto. Ahora, entonces, ¿eso qué tiene que ver, digamos, en el diseño de un circuito eléctrico? Muy bien, aquí te lo explico. Imagínate que aquí, bueno, este es un toma corriente. Vamos a aquí establecerlo. Es un toma corriente. Aquí he aproximado en mi dibujo, mi esquema, pues una bombilla 1, como lo uso, bombilla 2. Aquí pues esto sea como un termoeléctrico y aquí esto sea como una nevera, ¿vale? Es un ejemplo, una aproximación. Imagínate que tú comienzas a utilizar el circuito, cierras el circuito, entonces funciona tu bombilla, cierra el circuito, ¿no? O cierras el interruptor, enciendes estas habitaciones, tienes la nevera encendida y justo vas a encender este elemento. Vamos a ponerle aquí asterisco. Que esto sea, pues, lo que me han dicho, ¿no? Hoy, ingeniero, he encendido un termoeléctrico y he perdido intensidad en las luces. Pues imagínate que tú cierras y aquí pierdes intensidad. Pierdes intensidad en B1 y B2. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Vale? Efectivamente, sucede porque si disminuye la intensidad, ponte a analizar. Cerrar este circuito, ¿de acuerdo? Cerrar este circuito, ¿qué significa? Que vas a cargar, que por aquí va a pasar, mejor dicho, por aquí se va a generar una intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí aquí hay una intensidad de corriente 1, una intensidad de corriente 2, intensidad de corriente 3 y así sucesivamente, ¿no? Intensidad de corriente 4. Efectivamente, por aquí debe pasar una intensidad de corriente total. Esta intensidad de corriente total, a ver, esto es corriente alterna, no lo voy a hacer en fasores para no complicarles la vida. Vamos a hacer, digamos, escalarmente, ¿de acuerdo? Pero queda claro que viene a ser la suma de estas corrientes. Claro, miren, la intensidad de corriente que llega a este punto P tiene que ser la suma de 1, 2, 3 y 4. Está claro. Tiene que ser igual a la suma de 1 con 2, con 3 y con 4. ¿Está claro?
Pues evidentemente. Ah, entonces, ingeniero, en este tramo de sección de cable, tengo que tener especial cuidado, claro, porque ahí tú vas a tener mayor intensidad de corriente. Entonces, tú tienes que ver la codificación, el calibre, y elegir el calibre que te aguante una mayor intensidad de corriente, según lo que tengas. Mira, entonces yo voy a elegir, por ejemplo, la de calibre 8, es decir, que me aguanta una intensidad máxima de 40 amperios. Claro, porque esto debe estar diseñado de tal manera que me aguante una intensidad máxima. Muy bien, ¿de acuerdo? Y lo que implica una sección transversal, digamos, un poco mayor, que hace que la resistencia aquí sea mínima. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si no se cumple eso? Imagínate que tú no eliges eso. Si no eliges un cable más delgado, eliges el de 1.5 milímetros cuadrados y de 15 amperios como máximo. Imagínate que tú eliges eso, ¿ya? Por exagerar, para que lo entienda más claro. Y supongamos que apenas todavía no consumen los 15 amperios, llegas a los 14, a los 15. Imagínate, ¿ya? Vamos a poner eso. Pero, ya te lo he dicho, si tienes una sección transversal pequeña, harás que la resistencia, si esto es pequeño, esto aumenta. Entonces, quiere decir que al tener una resistencia posiblemente considerable, la caída de tensión aquí también va a ser considerable. Aquí tendrías una caída de tensión considerable. Es decir, a estas bombillas no les llegaría la tensión suficiente para que iluminen con la misma intensidad, con su intensidad nominal, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, al elegir un mal conductor, pues corres ese riesgo de que no funcione, corres el riesgo, pues que en cada momento se estén, digamos, apagando los circuitos por el diferencial, por el fusible, por lo termomagnético, la seguridad que tú tengas. ¿De acuerdo? Pero especialmente sucede eso. ¿Sí? Si disminuye la intensidad o si otro aparato disminuye la potencia de operación normal, pues evidentemente hay un tema de diseño del cable, sobre todo del principal. ¿De acuerdo? La mayoría de los casos, en mayor porcentaje de casos, apuntan a ese diseño, al cableado principal, que debe tener en cuenta la sumatoria de todas las intensidades de corriente. Esto es lo principal. Si tú te dedicas a las instalaciones eléctricas y demás, pues esto es lo que debes tener en cuenta. Y para diseño, pues obviamente, tú al diseñar una residencia va a depender mucho de qué tipo de residencia sea, del número de habitaciones que tengas. Si es un piso, un departamento, ¿cuántas habitaciones tiene de piso? No es lo mismo de 2, de 3, o una residencia, un chalet, ¿no? Una casa de 5 o 6 habitaciones con 3 baños y demás cosas. Entonces, evidentemente, vas a tener que contratar más potencia, utilizar otro calibre y demás, ¿de acuerdo? Pero simplemente esto es a manera de ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, que tú cuando hagas el circuito, diseñes el circuito eléctrico de una residencia, tienes que tener en cuenta lo que vas a conectar ahí, es decir, la potencia nominal, la potencia de funcionamiento, potencia 1, potencia 2, potencia 3, potencia 4. Entonces, para hacerlo, digamos, de manera escalar, fácil y directa, pues ya sabes que la potencia es intensidad por la diferencia de potencial, muy bien, o el voltaje, y ya sabes que aproximadamente el voltaje nominal tienes que tomarlo en un módulo, ¿sí? No voy a explicar lo que es la potencia compleja aquí, porque básicamente se trata de hacer una explicación más detallada, sin meter a los fasores, sin explicar la potencia compleja, corriente compleja y demás, ¿de acuerdo? Eso ya lo estoy detallando en la asignatura de circuitos eléctricos 2 en corriente alterna, en los cuales explico los fasores, números complejos y demás. Así que esta explicación es detallada para quienes me han hecho esa consulta, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo que tienes que hacer es dividir la potencia de los elementos que vas a utilizar, ya sabes, ¿no? La nevera va a funcionar con tanta potencia.
el termoeléctrico, el calentador con tanta potencia, el radiador con tanta potencia, lo que vas a conectar, las luminarias y demás tienen tanta potencia. Entonces tú tienes que aproximar, como ya tienes la tensión nominal, pues divides y tienes la corriente. Entonces vas a tener las intensidades de corriente de cada uno. Entonces tú vas a elegir aquí qué conductores van, elige los calibres correctos. Siempre es preferible que sobre a estar a tope, ¿sabes? ¿No? Tienes que decidir bien. Por ejemplo, tú, si sale, digamos, 30, no vas a elegir el que justo llegue, ¿no? Porque corres el riesgo. Eliges ya calibre 8 para tener un margen. Entonces, siempre tienes que tener un pequeño margen. Es muy importante mencionarles y recordarles, por si se han olvidado, que las intensidades de corriente máximas que aparecen aquí están diseñadas para evitar el sobrecalentamiento del aislante, ¿de acuerdo? En teoría puede aguantar más. Digamos, el de calibre 8 puede aguantar 45 amperios, pero se pone 40 para evitar que el cable, el conductor como tal, se sobrecaliente y ocasione, digamos, que el aislante se pierda, produciendo incendios. Eso sería mucho peor, ¿de acuerdo? Pues siempre hay que respetar, siempre hay que respetar los códigos, la ley. O sea, básicamente este vídeo va dedicado a todos aquellos que trabajan, a todos aquellos que quieren seguridad. Siempre deben trabajar dentro del marco de la ley. Repito, la mayoría de incendios, accidentes, incidentes, reportes de fallas se debe básicamente a esto y no entender algo de una manera, digamos, que entre comillas suele ser complejo, porque la corriente alterna como tal, fasores y demás, pues no necesariamente se lleva en todos los institutos. Se aprende sí, pero no como se lleva, digamos, en las universidades, pero es importante que se entienda por qué se hace, ¿no? Sin tanto fórmulas y demás. Por aquí he puesto lo básico. Efectivamente debes saber qué es lo que es la potencia, la tensión, cómo es el circuito domiciliario, la intensidad de corriente y cómo se distribuye como tal. Así que ya sabes, tienes que ver qué potencia consume cada uno y evidentemente saber qué potencia va a contratar la residencia para eso, ¿no? No es lo mismo contratar 2.200, 3.300, 4.400 kilovatios de potencia, va a depender de eso y muy importante, ¿no? Por eso se recomienda qué potencia se va a utilizar en la residencia, qué potencia en cada, digamos, en cada habitación, en cada salón, para elegir correctamente cada uno de los conductores y sobre todo el conductor principal para evitar que exista diferencias de tensiones que puedan, digamos, afectar el correcto funcionamiento del resto de equipos. Muy bien, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros. Así que ya lo sabes, apoya a tus amigos, compañeros y demás, recomiéndalas el canal, que estudien y siempre ya sabes que puedes poner cualquier pregunta, queja, sugerencia o reclamo. Muy bien, este vídeo ha llegado gracias a nuestro principal creador, el que hace posible que tú puedas ver este vídeo y que yo pueda estar aquí vivo enseñándote un poco de electricidad. Así que a nuestro creador, gracias a nuestro principal auspiciador, nuestro creador. Muy bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad.